El foro de Maya Televisión es el foro de Honduras. La respetuosa bienvenida a esta transmisión que se origina en el set de prensa de Maya Televisión en la costa norte de Honduras. Exactamente en la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre, su laboratorio taller Radio 1. Estamos de momento en la 21 calle del barrio Las Palmas, en la ciudad de San Pedro Sula. Nunca la zona sur de esta ciudad se pudo imaginar que tendría como sede o como huésped la Escuela de Locutores, donde se forman las voces de la radio, la televisión, los escenarios, las redes sociales, las agencias de publicidad, las unidades móviles, pero también tener los laboratorios de esta escuela, como lo es la radio, la televisión, la productora, y que a diario están llegando los personajes, las autoridades, y eso es bueno para una comunidad, debe sentirse honrada, y sí que estamos nosotros también satisfechos y agradecidos con los vecinos, el patronato, los equipos de deportes, especialmente de fútbol, la cancha de los Leones, los demás centros educativos, como la Escuela José Antonio Velázquez, que han sido eh, excelentes anfitriones, el Kinder de la San José 5 y todo este conjunto de colonias, donde está la Escuela de Locutores y aquí está el set de Maya Televisión. La temática de esta fecha está relacionada a una de las actividades eh, primigenias, digamos, nació primero y después nació la humanidad y todos los seres vivos. No existe absolutamente nadie, ni en el reino animal, ni en la humanidad, que no necesite de la agricultura. La agricultura es la principal fuente de alimentos para la humanidad. Sin ella sería imposible mantener a la población mundial. Países como la India o India, el más poblado del mundo, y Japón, al igual que China, tienen en gran medida una dieta basada en la agricultura, por lo que esta actividad es fundamental para prevenir la hambruna. Pero no nos vamos a ir a otro país ni a otra latitud del mundo, sino que la historia universal que nos dé un espacio para hacer una exposición sobre la agricultura en Honduras. Aquí se cuentan fábulas, historias y hasta poemas se hacen de la agricultura, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Los hombres y las mujeres que han labrado la tierra prácticamente están en extinción y ahora son maquinarias, es tecnología. Pero no bastando eso, a Honduras de los 70 hacia atrás se le denominó el granero de Centroamérica, pero es que hasta 1969 estuvo la mano de obra y el ingenio de los salvadoreños. Y exactamente por esto de la tierra es que se desató la guerra de 1969, argumentada y justificada en un partido de fútbol, en una pelota. Para desarrollar la temática, la agricultura en Honduras, hemos invitado a un profesional de la ingeniería agrícola, un profesor universitario, conferencista y también un líder, un ciudadano preocupado por la niñez, por la juventud y por toda la humanidad. Ya está con nosotros el ingeniero Alan Torres. Bienvenido, ingeniero Alan Torres. Gracias, licenciado Arnulfo. Es un agrado y un honor estar en su programa y compartir este tema que es sumamente importante, el cual requiere espacios y requiere de apoyo para, pues como usted decía, regresar a esas épocas donde nosotros éramos considerados el granero de Centroamérica. Pero
es importante desarrollar un análisis por qué en esas épocas éramos el granero de Centroamérica y ahora ya no lo somos. Entonces, es algo que debemos de preguntarnos, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Y qué debemos de hacer? ¿Y en qué debemos de contribuir para estos procesos? Un tema interesante que repercute en la seguridad alimentaria de nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino que a nivel global. Por eso los países desarrollados incorporan recursos, fondos, tecnología, asistencia técnica en estos procesos de producción, porque sabemos que la existencia del ser humano, sobre todo en temas alimentarios, depende de la agricultura y de todos estos procesos de producción. Hay agricultura, podríamos identificar 10 tipos de agricultura. Exactamente, ¿cuál es la fuerza antigua de Honduras en cuanto a agricultura, ingeniero Alan Torres? Para tocar el tema, interesante su pregunta, licenciado Arnulfo, entremos en un contexto, ¿por qué es importante la agricultura y sobre todo enfocarnos en estos temas y generar ese apoyo y contribuir al desarrollo de nuestro país, incorporando recursos y sobre todo ese apoyo a este sector como lo es el sector agrícola? El sector agrícola aporta aproximadamente un 16% del Producto Interno Bruto, y aparte de eso, en cuanto a la ocupación, las personas que se encuentran en una población económicamente activa, el 31 al 35% de las personas trabajan en la agricultura. ¿Por qué? Porque somos una población eminentemente agrícola y forestal. Por lo tanto, ahí vemos la importancia de todos esos procesos. Pero la agricultura, como usted dice, surgió de hace miles y miles de años. De hecho, antes la agricultura estaba basada en la recolección, no en la producción, donde las personas pues únicamente lo que hacían es que recolectaban frutas, recolectaban la producción que se generaba de manera natural. Después se vio la necesidad de establecer prácticas y técnicas para fomentar estos procesos, porque ya la recolección ya no daba abasto a la alimentación a medida que se iba creciendo la población. Y es ahí cuando se incorporan los diferentes procesos de producción, donde se identifican cultivos para poderlos incorporar a estos procesos. Pero conozcamos igualmente este contexto sobre la situación actual en nuestro país en cuanto a la producción, que eso me llama mucho la atención cuando nosotros estuvimos o fuimos parte de ese concepto o de ese nombramiento que se nos dio como el granero. De hecho, yo fui parte, licenciado Arnulfo, me incorporé en actividades agrícolas a mediados y casi a finales de 1900, de la década de los 80, es decir, 86, 87 y 88, donde todavía estaba vigente la ley de reforma agraria, donde había un apoyo muy directo y bien puntualizado al sector agrícola. Entonces, desde el contexto actual, para el caso, la producción de granos básicos en nuestro país, en el 2023 más o menos se dio en unos 20, aproximadamente unos 20 millones de quintales entre maíz, frijol y arroz, ¿ya? Sin embargo, dentro de esta producción de los 20 millones de quintales de estos tres tipos de cultivos, 16 millones fueron enfocados al cultivo del maíz, ¿ya? Pero hubo un incremento, sí, de un 5,23 en la producción ahí por el 2023 y parte del 2024. Sin embargo, lo interesante de esto es hacer esta relación. Si hubo un incremento de 5,23 de la producción de maíz, sin embargo, tuvimos que importar aproximadamente 226 millones de dólares en maíz. Es decir, ahí está claro que hay un desequilibrio entre los requerimientos, las necesidades, la demanda que tiene la población en nuestro país con lo que actualmente nosotros estamos produciendo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué antes importábamos? O sea, estamos importando 226 millones de dólares en granos básicos. ¿Por qué antes no hacíamos estas importaciones? La producción de frijol más o menos estuvo en 4 millones de quintales de producción de frijol. Pero ahí vemos esa diferencia, es lo que siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué esa diferencia tan grande y tan amplia entre la producción de maíz y la producción de frijol, tomando en consideración que el frijol es una fuente nutricional ya con un porcentaje de proteína más o menos de un 27%?
6% en comparación del maíz, que es importante, pero es una fuente de carbohidratos, que viene a contribuir igualmente a la alimentación. Pero en términos general, y no digamos el arroz fueron más o menos 770.000 quintales que fue la producción baja y cada año la producción de arroz va disminuyendo. ¿Por qué ha disminuido las producciones de arroz? ¿Por qué han disminuido en algunos casos otros tipos de cultivos? Por diferentes factores que vamos a ir analizando en el transcurso del programa, que es muy interesante porque estamos ya, licenciado Arnulfo, allá a las puertas de un nuevo gobierno, ya o un nuevo proceso electoral donde hay que tomar decisiones políticas o quizás nuevas acciones. Y se deben incorporar iniciativas, programas, planes y proyectos de desarrollo que vengan enfocadas a mejorar o incrementar estos procesos de producción. Y eso ha afectado en gran manera. Para el caso, a finales de los 80, 87, yo recuerdo que estuve involucrado en producciones de maíz, producciones de arroz, estas zonas del lago de Yohoa, estas zonas de Santa Rita, estas zonas para el caso de frontera con Guatemala, Cortés, Cuyamel, todas esas zonas eran altamente productoras de arroz. Esas zonas disminuyeron. Preguntemos ahora si se siembra arroz, si se cosecha arroz ahí. Y ahí vemos claro que esto ha incidido que las importaciones de arroz se vuelvan bastante altas en comparación a la producción que actualmente nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de desarrollar? Pues incrementar, fomentar, porque algo que lo que mencionaba anteriormente que afectó fue cuando se hizo ese cambio, licenciado Arnulfo, entre la ley de reforma agraria y la ley de modernización del sector agrícola. Fueron dos leyes que, quiérese o no, la modificación de una o el cambio de una a la otra vino a contribuir a que disminuyeran los procesos de producción. Porque en el caso de la ley de reforma agraria, establecía en el artículo 126 que el Estado ya, que los beneficiarios de esta ley, tanto beneficiarios como beneficiarias, tenían el derecho, así lo establecía la ley, tenían el derecho, ya, el derecho de que el Estado les otorgara la asistencia técnica y crediticia para los procesos de producción. Era como decir algo obligatorio que el Estado tenía sí o sí que establecer estas políticas, es decir, establecer esta asistencia técnica, establecer esta asistencia crediticia. Es ahí que en las diferentes regiones, que en ese tiempo se llamaba Recursos Naturales, que ahora es la Secretaría de Agricultura y Ganadería, trabajaban cualquier cantidad de profesionales, ingenieros agrónomos, peritos agrónomos, bachilleres, egresados de las escuelas técnicas, que se incorporaban en los procesos de producción, estableciendo pues diferentes programas y proyectos. En el caso, a mí me tocaba levantar perfiles de proyectos, realizar planes de inversión para producir maíz, para producir arroz, actividades pecuarias también. Pero ya eso cambió y ahora la asistencia técnica y crediticia ya disminuyó. Ahora hay otros procesos, se disminuyó y eso ha venido a contribuir en gran manera. Igualmente, esto vino a afectar los procesos de investigación agrícola y procesos de investigación pecuaria. Para caso, hace poco, qué interesante, hace poco estábamos comentando con algunos colegas que egresados casi por la misma fecha, pues a través de los grupos de WhatsApp uno intercambia diferentes tipos de información y hacíamos memoria a finales de lo que, cómo eran los temas de investigación agrícola a finales de los años 80, donde cada estación experimental que manejaba en ese tiempo la Secretaría de Recursos Naturales, que ahora es la Secretaría de Agricultura y Ganadería, manejaba programas de investigación donde en cada estación, licenciado Arnulfo, había un fitomejorador, es decir, un especialista encargado de mejorar las características genéticas en los diferentes cultivos. Y es ahí donde surgieron diferentes variedades de cultivos que incrementaron y fomentaron la producción. Ahora, veamos, vamos a preguntar cuántos fitomejoradores hay en cada una de las estaciones experimentales, qué tipo de investigaciones se están haciendo. Se están realizando, sí, algunas investigaciones, pero no eran o no son como las que no son como las que se desarrollaban en esas épocas cuando se impulsaban mucho los temas de investigación y sobre todo los procesos de investigación. Y eso pues contribuyó que para el caso en cómo ha venido liderando las exportaciones en temas de agricultura.
en los años 60, 70, el principal cultivo de exportación nuestro era el banano. ¿Ya? Ahora, pues el banano ya fue desplazado por el café. Ahora el café es el que ocupa un 25,2 aproximadamente de las exportaciones. Y le sigue, qué interesante, mire que ahora le sigue después del banano, perdón, después del café no le sigue el banano, le sigue el aceite, que es ya las producciones de palma africana. ¿Qué nos da a entender con esto? Que la mayor parte de todas esas áreas que se cultivaban de banano y quizás con otros tipos de cultivos como granos básicos, fueron sustituidos por la palma africana. Luego tenemos ya en tercer lugar, pues ahí ya tenemos lo que es el banano con un 3,1 aproximadamente, luego le sigue el camarón y luego pues le sigue el azúcar con un 2,2 aproximadamente. Entonces ahí está claro cuál es nuestro principal rubro en cuanto a exportaciones en ¿Y temas el de... cacao en qué posición está, ingeniero Alan Torres? El cacao está en una posición no, casi de las octavas, séptimas, pero sí sí es un cultivo que se está exportando, pero las producciones no son tan altas o elevadas como el caso del café o el banano. Una de las situaciones que podría afectar al cacao son los cambios de temperatura, precipitaciones debido al cambio climático, calentamiento global y el efecto invernadero también, que el cacao requiere una altitud y requiere una temperatura para poder eh, generar estos procesos de producción. Pero lo que está ahorita en boom, licenciado Nufo, es el cacao orgánico. De hecho, ahorita se ha impulsado mucho algunos programas. De hecho, hay organizaciones privadas de desarrollo enfocadas a la investigación que están trabajando muy, muy de cerca en el cacao orgánico y generando nuevos clones de cacao para fomentar esa producción. De hecho, hay programas de cacao establecidos por estas instituciones privadas de desarrollo que contribuyen a las investigaciones y al desarrollo enfocadas al cacao y que están pues generando pues nuevas variedades, nuevos clones para fomentar lo que es la producción. Pero ahorita el cacao orgánico es el que está apuntando igualmente con el café. Hay un sector de café orgánico que es el que está siendo solicitado, porque ahora es interesante tocar este tema que la agricultura está tomando un giro, ya lo que es la agricultura sostenible, enfocada a la agricultura orgánica, a la agricultura, pues donde no se utilizan productos sintéticos, sino la utilización de insumos orgánicos para, pues, producir un producto o una cosecha libre de productos sintéticos o productos químicos que, pues, en algunos casos sabemos cuál es el efecto que puede generar esto. Entonces, la agricultura actualmente está tomando ese giro. Ya de hecho, se han incrementado durante los últimos 30, 20 años la cantidad de hectáreas a nivel global que se están utilizando ahora para los procesos de producción orgánico, donde se están elaborando diferentes tipos de insumos, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, pero elaborados de manera orgánica, utilizando productos orgánicos que vienen a mejorar, a contribuir no solamente en los procesos de producción, no solamente en la salud de las personas, sino que son amigables con el medio ambiente. Entonces, los cultivos que están apuntando ahorita es el café, como le mencionaba anteriormente, y lo que es la palma africana. Pero lo que sí, en resumen, lo que necesitamos como país es impulsar más, contribuir más en esos procesos de desarrollo en nuestro país, establecer políticas, planes. De hecho, he visto y he leído la política de seguridad alimentaria que actualmente se estableció, donde se menciona y creo que se estuvo trabajando en un diagnóstico o en un mapeo para conocer la situación actual de los productores, pero al final no sé si se han tomado las acciones pertinentes o se han tomado las decisiones en función a toda esa información que se tabuló o que generó ese estudio o esa línea base que se obtuvo de todo ese diagnóstico o ese mapeo que se realizó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros requerimos? ¿Ok? ¿O qué es lo que requiere el país? Pues lo que hacíamos anteriormente. Para el caso, en esas épocas, cuando estaba vigente, que yo le decía la ley de reforma agraria, donde el Estado era una obligación, o sea, había un derecho hacia el productor, especialmente al sector reformado,
de apoyar, que el Estado apoyara estos procesos de producción. Todos los técnicos salíamos en en la mañana, todo el mundo agarrar su jeep, agarrar su motocicleta, como sea, llegar a las comunidades a contribuir a dar asistencia técnica, llevar la semilla mejorada y no solamente llevar la semilla mejorada o el insumo o el fertilizante, la urea o la fórmula o el 12-24-12 y aquí está la semilla, aquí está la urea y nos vemos y voy a regresar cuando ya esté la producción. No, nuestro compromiso, licenciado Arnulfo, era monitorear, era darle seguimiento a todos esos procesos que se llevaban a cabo para verificar que si los insumos, las herramientas estaban siendo utilizados por cada uno de los productores. Había asistencia técnica y me llama la atención que en esas épocas la garantía que se establecía para estos procesos de producción era la cosecha. Recuerdo muy bien que en los contratos nosotros colocábamos garantía cosecha por obtener. Pero ¿por qué nosotros garantizábamos que la cosecha era la garantía? Porque monitoreábamos, llegábamos a las comunidades. No es que solamente brindábamos la asistencia crediticia y la asistencia técnica un día y después regresábamos a los 30, 60, a los 60 o 90 días, ya cuando el ciclo de cultivo estaba finalizado. A esas épocas es que nosotros debemos de llegar. Si a mí me preguntan qué es lo que se debe de hacer, llegar nuevamente a la era del extensionismo. La palabra extensión agrícola desapareció. ¿Qué era un extensionista? Un extensionista era aquel técnico que llegaba a las comunidades, llegaba donde el productor, daba asistencia técnica, llevaba tecnología, llevaba todas las herramientas para poder desarrollar estos procesos. ¿Qué es la extensión? La extensión, licenciado Arnulfo, es un proceso de transformación, es un proceso educativo, es un proceso de cambio, de transferencia de tecnología, donde el ingeniero, la ingeniera lleva la tecnología, lleva el conocimiento para transmitirlo a cada uno de los productores. Y eso es lo que permite incrementar y sobre todo fomentar esos procesos de producción. Ahora, ¿cuántos extensionistas tiene ahora cada una de las oficinas regionales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería? ¿Cuántos extensionistas tiene las oficinas de las otras entidades descentralizadas o directamente enfocadas a este tipo de actividades por parte del gobierno? Ha disminuido, ¿ya? Aquí, para el caso, aquí en San Pedro Sula, a finales de los años 80, era cualquier cantidad, como le decía anteriormente, de técnicos que se iban o nos íbamos al campo a desarrollar este tipo de actividades. ¿Qué se requiere? Pues inversión. ¿Qué se requiere? Voluntad política. ¿Qué se requiere? Retomar nuevamente estos principios. Por otra parte, también desarrollar estas actividades agrícolas en áreas o espacios donde hay disponibilidad para poderlos hacer. Es decir, hay áreas donde igualmente se pueden desarrollar estos procesos. Y la agricultura también no solamente es para el sector rural. Los países desarrollados actualmente están realizando o enfocándose en programas de agricultura urbana. ¿Qué es la agricultura urbana? Son esos procesos agrícolas que se llevan a cabo en las diferentes colonias, en los diferentes barrios de las urbes, de las ciudades. Para el caso aquí en San Pedro Sula, perfectamente podemos establecer un programa de agricultura urbana. O quienes tienen un pequeño espacio para poder cultivar una plántula de tomate, una plántula de chile, o colocar una mata de plátano o una piña, una planta de piña. Perfectamente lo podemos desarrollar, pero igualmente para esto requerimos voluntad, requerimos capacitación, requerimos formación y sobre todo la voluntad política para poder desarrollarlo. Había un tema, recuerdo que muy interesante que me llamaba la atención, que decía, volvamos al campo. No sé si usted se acuerda Sí, claro que sí. de ese eslogan, volvamos al campo. Yo creo que debemos de retomar ese tema. Volvamos al campo a contribuir, pero no solamente de ir a ver, sino que a contribuir en estos procesos. Y volver al campo significa volver también con la asistencia técnica, también significa volver con la asistencia crediticia. Significa también regresar con el monitoreo de control y evaluación de estos proyectos productivos para verificar si están generando el impacto que realmente se requiere para cada uno de estos procesos. Sí, volvamos
particular, especialmente en la línea presidencial. También los diputados, los mismos alcaldes. Honduras lo tiene todo, 112.777 kilómetros cuadrados, tiene aguas en el Pacífico, tiene aguas en el Atlántico, tiene ríos caudalosos, tiene un lago, cantidad de quebradas, riachuelos. Es una cosa extraordinaria. Entonces, también la vocación ha sido eminentemente agrícola. Nos acompaña el ingeniero Alan Torres. Él es profesor en el área de agricultura en la costa norte de Honduras. Es un hombre que ha viajado por diferentes países. Y en la siguiente parte del foro vamos a abordar los beneficios que tiene la agricultura, el establecimiento de una institución aquí en Honduras por parte de las transnacionales, como lo es la FIA, la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. Hablar que también se estableció el Jardín Botánico de Lancetía y que funciona en Honduras, en el centro del país, la Escuela Agrícola El Zamorano, y hay otras escuelas agrícolas. No solamente podemos estar hablando de corrupción, no solamente podemos estar hablando de políticas o de temas internacionales o nacionales. Tenemos que abordar esto en la agenda y Maya Televisión lo ha colocado, al igual que el enlace que tenemos con Radio 1, La Poderosa y Libertaria, y esta estación tan querida, amada y de tanta influencia, de tanto cariño en San Pedro Sula, como lo es Radio El Mundo y su noticiario, abriendo la mañana, iniciando el día. Vamos a una mensajería y luego regresamos con nuestro invitado, el ingeniero Alan Torres. ¿Te gusta la radio, la televisión, los escenarios, las redes sociales? En Honduras hay escuela de locutores, donde sacando bachillerato te gradúas de locutor. Matricúlate ya. No hay mejor colegio en Honduras que el Instituto Semioficial 1 de Diciembre y su escuela de locutores, con todos los laboratorios en vivo y en directo. Emociones y sonidos que llegan lejos. La radio se siente. ¿Dolor muscular o lesiones deportivas? El quiropráctico Easy Vargas está aquí para ayudarte a recuperar tu bienestar. Cuenta con tratamientos personalizados para aliviar el dolor, mejorar tu movilidad y fortalecer tu cuerpo. El mecánico de los huesos está altamente capacitado. Utiliza las técnicas más avanzadas para garantizar resultados efectivos. No esperes más para sentirte mejor. Agenda tu cita hoy lo más pronto al celular 9876-9204, Boulevard del Sur, arribita del portón de Tranicop. Con Easy Vargas, el dolor se espanta. El foro de Maya Televisión. Vamos con la siguiente parte de esta comparecencia, donde tenemos a un profesional de la agricultura, a un catedrático de la Escuela de Agricultura de la Universidad de San Pedro Sula, la USAP, que tiene sus predios para hacer lo que le denominan el rancho, la hacienda, la finca, y que el estudiante pueda vivir directamente la actividad. Hay centros educativos que promueven, matriculan y sirven carreras que solamente es teoría. Y es más, ni los libros especializados tienen. Pero sí nos alegra que aquí en Honduras hay centros educativos que están promoviendo actividades especialmente para los jóvenes a que se desplieguen con un futuro mejor y que puedan contribuir a la sociedad. En la primera parte tuvimos un documento sobre la agricultura en Latinoamérica y luego pues la comparecencia del ingeniero Alan Torres. Ahora quiero también retrotraer lo que manifesté, que Honduras es sede de la FIA, de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, que tuvo una gran relación con
las transnacionales, especialmente la United Fruit Company y la Tela Record Company. Honduras es sede de un jardín botánico, el doctor Popenoe y su esposa, en la zona de Tela, Lancetía, que estaba en el mapa mundial, lamentable, ha salido por diversas circunstancias. Honduras tiene la Escuela Agrícola El Zamorano y aquí viene la comunidad mundial. Luego el país tiene colegios tanto en La Ceiba como en otras partes del país y tiene una universidad agrícola en Olancho. Igual la nación, de una u otra forma, tiene una gran relación con el área de la enseñanza y de la investigación. Explicaba el Banco Mundial, ingeniero Alan Torres, que la agricultura y los alimentos, dice que la agricultura puede ayudar a reducir la pobreza, aumentar los ingresos y mejorar la seguridad alimentaria del 80% de las naciones. A ver, su planteamiento. Muy, muy de cerca, licenciado Arnulfo. De hecho, eh, como docente yo imparto una asignatura donde pues enseñamos a los estudiantes a cómo formular, a cómo desarrollar sus propuestas de proyectos, sus perfiles de proyectos para que puedan contribuir en el desarrollo de nuestro país. Y dentro de los objetivos que se incorporan en cada una de estas propuestas está enfocado a esos dos temas que usted acaba de mencionar. Ya la seguridad alimentaria, contribuir al desarrollo económico, es decir, a mejorar los ingresos, aspectos nutricionales y sobre todo el mejoramiento de la calidad de vida. Y estas propuestas se elaboran con ese propósito, porque aparte de eso incorporamos algo otros factores como lo es un análisis de riesgo, como lo es también la incorporación de estrategias de sostenibilidad, porque ahora, desde mi punto de vista, un proyecto sí o sí debe de ser sostenible y que al final genere un impacto. Cuando hablamos de proyectos de desarrollo y en el caso de los proyectos agrícolas, estos proyectos deben de ser sostenibles y a la vez deben de generar un impacto para que ese ciclo, ese proyecto continúe desarrollando estos procesos. Y otro tema importante es lo que es el tema de investigación, que es fundamental en cualquier academia, en cualquier país, en cualquier región. Si no tenemos investigaciones, nos quedamos como estancados, nos quedamos como stand-by, porque cada vez recordemos de que se presentan situaciones que vienen a afectar o a disminuir los procesos de producción. Y retomando ese tema del calentamiento global, cambio climático y sobre todo el efecto invernadero, hemos visto que en los últimos 100 años o quizás más, se han incrementado las temperaturas a nivel global, y ese incremento en las temperaturas que cada 50, cada 100 años se incrementa un grado centígrado, 1.5 grados centígrados, y eso al final viene a afectar los procesos de producción. Por lo tanto, debemos de prepararnos ante esas situaciones. ¿Y de qué manera debemos de prepararnos? Pues a través de estos programas de investigación. Para el caso, Honduras tiene una institución insigne que es el Orgullo Nacional, que usted lo mencionaba hace poco, que está ubicada aquí en San Pedro Sula, como es la FIA, donde ellos desarrollan procesos de investigación donde están incorporados científicos, personal con capacidad especializado o especialistas en estos temas, y desarrollan esos procesos para mejorar lo que es la investigación. Entonces, desde mi punto de vista, todas las academias deben de contribuir o desarrollar estos procesos de producción. En el caso, nosotros lo desarrollamos como academia, estamos enfocados en la investigación donde los alumnos contribuyen a estos procesos y sobre todo desarrollan estas prácticas. Igualmente es lo que le decía anteriormente, en las épocas cuando recién egresé de la universidad o durante fui estudiante, que hacíamos giras educativas, llegábamos a todas estas estaciones experimentales y ahí había un fitomejorador. ¿Qué es un fitomejorador? Como decía anteriormente, el que mejora esas características genéticas para producir, para presentar generar una mejor producción
tipo de cultivo. Ahora se están dando otros tipos de procesos como es ya las modificaciones genéticas, pero estos ya son otros temas en el caso de los organismos modificados genéticamente, que a este tipo de cultivos se le llaman cultivos transgénicos, pero ahí ya es otro proceso donde existe una modificación de la secuencia del ADN en el genoma de una célula, es decir, donde hay una modificación genética para contribuir a una característica en un determinado cultivo. Pero ese es otro tema. Sin embargo, la investigación es importantísima porque esto nos va a permitir incrementar los procesos de producción. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Pues identificando nuevas variedades. Usted mencionaba algo muy importante. En mi caso, he viajado por diferentes países del mundo. He estado en países del continente asiático como Filipinas, Camboya, he estado en Sudamérica, he estado en los países de Centroamérica, siempre enfocado en estos temas de desarrollo. Y una vez que estuve en Filipinas, estuve en el Instituto Internacional de Investigación del Arroz, que me llamó mucho la atención, que ahí en ese Instituto Internacional del Arroz en Filipinas me encontré variedades de arroz que en mis épocas, allá por 1987-88, sembrábamos nosotros aquí en el lado aquí por el lado de Santa Cruz de Yohoa, en el lado de Santa Rita, y de hecho se sembraban por estos lados también aquí por el lado de Cuyamel, que es el Sica 8 y el Yohoa 44. Esas variedades ya dejaron de existir. ¿Por qué dejaron de existir? Porque fueron afectadas por el cambio climático, fueron afectadas por algunas plagas, por enfermedades, que en ese tiempo la piricularia, que es una de las enfermedades que afectó mucho a este cultivo de arroz, permitió que ya la producción bajara. Pero ¿qué sucedió? Estas semillas me las encontré en un banco de semillas allá en Filipinas. Y me llamó la atención que pregunté, ¿y esas semillas tienen la viabilidad todavía para poderlas sembrar y poderlas producir? Y me dijeron, claro, porque han estado durante muchos años en condiciones climatizadas para utilizarlas a través de mejoramientos genéticos y así contribuir a la seguridad alimentaria. De hecho, ese es otro tema también que es muy importante en nuestro país, esos bancos de germoplasma, esos bancos que van a permitir la seguridad alimentaria. Entonces, retomando el tema de lo que corresponde a las investigaciones. Las investigaciones, ¿qué es la investigación? Pues desarrollar o identificar, sobre todo, el contribuir al mejoramiento de las características y sobre todo la identificación de una determinada variedad en términos de producción. Ya es ahí donde el estudiante o el investigador de manera intencional manipula una variable independiente para luego medir el efecto de la variable dependiente, que en este caso sería la producción, sería otros aspectos importantísimos. Entonces, si un país le invierte, licenciado Arnulfo, en temas de investigación, si un país le invierte parte de su Producto Interno Bruto, parte de sus fondos o sus recursos, le invierte al tema de investigación, es un país que genera procesos de producción y sobre todo va enfocado hacia el desarrollo. ¿Cuál es mi recomendación? Que los países en proceso de desarrollo pues se incorporen en actividades de investigación. ¿Qué necesitamos hacer? Pues parte de nuestro presupuesto nacional, incrementarlo a esas actividades de investigación. Y es interesante ver cómo los jóvenes manejan ya estos temas de investigación, donde ellos incorporan un diseño experimental, incorporan e identifican cuáles son sus tratamientos, qué diseño van a incorporar en sus investigaciones, qué variables van a medir, qué datos van a tomar, qué análisis estadísticos van a realizar para recibir esos datos experimentales, realizar los análisis estadísticos, obtener esos datos experimentales y tomar las recomendaciones pertinentes para mejorar la producción. Es ahí donde un joven o un ingeniero dice, ok, de acuerdo a mi análisis estadístico, a mi análisis de varianza, identifiqué que hay diferencia significativa en este tratamiento o en esta variedad de este cultivo de frijol o en este cultivo de maíz, donde esta variedad, la sumatoria de sus medias correspondiente a sus repeticiones, porque presentó esa diferencia significativa, es decir, generó una mayor producción. Pero eso se puede lograr a través de la investigación.
Y es ahí donde el investigador, donde el ingeniero o la ingeniera hace las recomendaciones pertinentes y le dice a un sector o a una población, esta es la variedad o este es el cultivo que recomiendo como técnico, como investigador, para que se lleven a cabo o se incrementen estos procesos de producción. Entonces, como resumen, ¿qué necesitamos? Pues incorporar recursos, incorporar fondos para contribuir a los procesos de investigación. Debemos de retomar nuevamente estos conceptos y sobre todo apoyar este sector que es sumamente importante para la seguridad alimentaria. Si me preguntaran qué estrategias debemos de implementar a nivel de país, o a nivel de una determinada región, pues desde mi punto de vista es establezcamos, ok, sentémonos a través de todos los sectores incorporados en el agro y establezcamos una política nacional o un plan de desarrollo eh, a nivel de todo el país y que sea sobre todo integral y sostenible, donde incorporemos procesos y cultivos y producción de acuerdo a cada sector, porque no pueden ser los mismos cultivos que yo incorpore en la parte oriental, en la parte sur o en la parte noroccidental de nuestro país. Eso ya está definido porque cada cultivo está determinado de acuerdo a su condición climática, a las precipitaciones, a las temperaturas y sobre todo a la adaptación que se tenga. Y eso, pues, si identificamos esos procesos y realizamos estos planes o estas políticas a nivel nacional, vamos a convertirnos nuevamente en el granero de Centroamérica. Pero para esto, como lo decía anteriormente, necesitamos voluntad y sobre todo recursos para poder contribuir en estos procesos. Pero mientras tanto, continuemos, vamos a continuar apoyando, formando, contribuyendo a estos procesos. Y qué interesante es, y usted es docente, licenciado Arnulfo, y qué interesante es encontrarse a un joven 5 o 10 años después y que le diga, ingeniero o licenciado, eso que usted me enseñó, lo estoy aplicando, me ha servido y estoy contribuyendo al desarrollo de mi país y sobre todo a los procesos de producción de mi país. En resumen, ¿qué debemos de hacer? Hagamos lo que hacíamos antes, pero alguien puede decir, no, pero eso es anticuado, eso es lo que se hacía antes. ¿Qué hacíamos, qué desarrollábamos anteriormente? Íbamos al campo. Los técnicos, era una obligación de ir al campo a dar asistencia técnica y crediticia. Ahora, pues hay muchos requisitos para la asistencia crediticia. Hay otros factores que han afectado, pero creo que lo podemos lograr, licenciado Arnulfo, estableciendo un plan regional, un plan nacional que venga a contribuir. Hay información porque se han realizado cualquier cantidad de diagnósticos, cualquier cantidad de mapeos, cualquier cantidad de censos agrícolas, censos agropecuarios para poder tomar decisiones y sobre todo ver cuáles son esos puntos concordantes o ver cuáles son esas debilidades y sobre todo esa problemática tanto en el agro como en la parte pecuaria y que esos problemas identificados a través de esos censos, que esos problemas identificados a través de los diagnósticos, que esos problemas los convirtamos en programas, los convirtamos en planes de desarrollo para poder revertir la situación de esa diferencia que hay entre lo que nosotros producimos y lo que nosotros importamos, que se ve muy claro esa diferencia entre lo que nosotros como un país eminentemente agrícola estamos produciendo en relación a esos porcentajes que estamos importando. Pero si desarrollamos todos estos planes, todos estos programas en función a objetivos bien definidos con metas y resultados e indicadores que nos puedan permitir desarrollar evaluaciones y sobre todo generar un impacto, creo que podemos realizar cambios y contribuir a la seguridad alimentaria aún más de lo que se está realizando, licenciado Arnulfo. Hay países, miraba un documento en las redes sociales, que son los más pobres del mundo, ya lo hemos hablado, pero resulta que son los más ricos del mundo. Y hay países que son los más ricos del mundo, pero que son los más pobres. Y ese es el caso de nuestro país, de Honduras.
Y el ejemplo está en Japón y en Suiza, que ellos compran y captan todo el cacao de estos países y generan una industria de chocolate y de productos derivados y los mandan al planeta, los mandan al mundo. Y de esa manera es de cómo logran esa dimensión, ingeniero Alan Torres. Sí, y ese es uno de los proyectos también que se deben incorporar en esta política o en este programa que le mencionaba anteriormente, que es la transformación del producto final. ¿Por qué razón lo que usted decía? Nosotros cosechamos cacao, enviamos cacao a Suiza o a cualquier país europeo o a otro país, pero ese cacao nos regresa con un chocolate con un valor agregado totalmente alto y lo compramos y lo consumimos. Pero la pregunta es, ¿por qué no elaboramos ese chocolate acá? ¿Por qué no lo preparamos acá? Si nosotros producimos un cacao tipo, un cacao A, un cacao B y un cacao C, pues, y eso va de acuerdo a las especificaciones. ¿Por qué no utilizar ese cacao para transformarlo y procesarlo y generar nuestro propio chocolate y venderlo? Lastimosamente, nosotros no tenemos una cultura todavía bien definida sobre la utilización o consumo del cacao, como bebida. En el caso, el café sí es una bebida aromática que es la que nosotros más utilizamos o consumimos. Sin embargo, el cacao es la utilización como bebida aromática es poco el consumo, pero es tan importante no solamente para contribuir al desarrollo de nuestro país, sino también es importante para la salud de cada una de las personas o quienes lo consumen. Entonces, estos son procesos que igualmente perfectamente los podemos incorporar. Nosotros somos un país rico, pero rico en recursos naturales, rico en extensiones territoriales, rico en recursos para poder desarrollar cada uno de estos procesos. ¿Cuánto área tenemos disponible nosotros para realizar las actividades agrícolas, las actividades pecuarias? Pero la pregunta es, ¿por qué no se hacen? ¿Por qué no realizamos estos procesos? Yo no pierdo la fe, el licenciado Arnulfo, en que algún día vamos a llegar y sobre todo alcanzar estos porcentajes o estos niveles donde las importaciones van a ser casi o quizás mínimas en comparación a la producción en cuanto a granos básicos, en cuanto a otro tipo de productos que vienen a contribuir. Para el caso, le decía la vez pasada, hay un cultivo que poco se está utilizando, poco se está produciendo, como lo es el frijol soya. El frijol soya es un cultivo, ya es una leguminosa que al final me va a generar un 36-37% de proteína. Pero el frijol soya, la mayor cantidad de frijol soya nosotros la importamos, pero por acá la importamos para consumo no humano, sino que la utilizamos para consumo, elaboraciones de concentrados, alimentos concentrados, etcétera. Pero debemos de generar un programa ya a nivel nacional donde la utilización de la soya sea una fuente de proteína para las diferentes familias, para las escuelas, para los diferentes centros y que de esta manera ayude, apoye y contribuya en la nutrición de los jóvenes, de los niños, de las personas adultas, etcétera. Pero es fácil, solo es de tomar la decisión y incorporar estos procesos. La ventaja, le diré, licenciado Arnulfo, es que hay muchos técnicos que tienen la voluntad, hay muchas personas con capacidad, hay técnicos que tienen la capacidad para contribuir a estos procesos. Le aseguro que si en estos momentos, este año o el próximo año, se dice, ok, vamos a establecer un plan de desarrollo, agrícola a nivel nacional, un plan de desarrollo, una política nacional de desarrollo agrícola y pecuario. Y se hace la convocatoria a nivel de todo el país, de los diferentes técnicos enfocadas a la agricultura y a la parte pecuaria, les aseguro que hay cualquier cantidad de técnicos o profesionales en el agro, profesionales en el área pecuaria también, que pueden perfectamente contribuir, que tienen la capacidad y la experiencia, porque tenemos
universidades, tenemos escuelas que egresan buenos técnicos con capacidad para poder contribuir a estos procesos. Pero antes, en los años 80 o cuando inició, como le decía anteriormente, la ley de reforma agraria, que la ley de reforma agraria inició en el año de 1962, de hecho fue acompañado por aquel programa, no sé si usted se acuerda, de Alianza por el Progreso. Claro. Ahí inició la ley de reforma agraria, ahí Que a propósito tiene vínculo con la que están desmantelando en este momento, la USAID. sí, tuvo vínculos, correcto. Entonces, en esas épocas, ya cuando el Estado era quien era el encargado de dar la asistencia técnica y crediticia al sector urbano, porque era un derecho y lo establecía la ley, ya que los beneficiarios y beneficiarias tenían el derecho a este tipo de beneficios, asistencia técnica y la crediticia. Ahí, pues como le mencionaba, había contrataciones de técnicos. Regresemos a eso, establezcamos un programa a nivel nacional donde se haga una convocatoria de todos los técnicos y todos los técnicos pues a contribuir en el proceso de desarrollo agrícola y pecuario de nuestro país, pero que sea un plan o una política de desarrollo sostenible con indicadores medibles y que permita también que se incorpore dentro de esa política o ese plan de desarrollo un componente de evaluación y monitoreo para verificar que se cumplan y sobre todo se obtengan los indicadores que están establecidos en ese plan y con resultados bien establecidos, que sean alcanzables y sobre todo que generen un impacto. Y le aseguro, licenciado Arnulfo, que nuestro país sería totalmente diferente en temas de producción agrícola, porque ahí, como decíamos en el eslogan anteriormente, ok, vamos todos al campo. Yo creo que lo podemos lograr, ya lo podemos lograr perfectamente. Es ahí, ¿cómo? Alguien puede decir, no, pero no se cuenta con los recursos, pero haciendo las gestiones, haciendo las diferentes análisis económicos, perfectamente lo podemos realizar, pero que esto no se convierta en un tema político, que esto no se convierta en un tema de amistad, sino que se convierta en un tema de necesidad hacia la población, donde hay familias, donde hay recursos que podamos nosotros contribuir a esos procesos. Ahí están las familias en las áreas urbanas, periurbanas, que requieren de nuestra asistencia, requieren de nuestro apoyo, ¿ya? ¿Y dónde se encuentra concentrada la mayor cantidad de población? ¿En las zonas urbanas o en zonas rurales? Pues la mayor cantidad de personas están enfocadas en las zonas urbanas, ¿ya? Y periurbanas. Entonces, ¿a dónde tenemos que dirigir parte de nuestro presupuesto nacional a estas áreas? ¿Para qué? Para mejorar y contribuir a ese desarrollo. Creo que si nos unimos todos los sectores sin tomar en cuenta colores políticos, sino sobre todo visualizar la necesidad en cada uno de nuestros departamentos, de nuestras comunidades, podemos contribuir de una manera muy efectiva y sobre todo ponderada en el proceso de desarrollo, pero viendo sobre todo en qué vamos a contribuir en nuestras comunidades, en nuestros departamentos y en nuestros países. La Porque agricultura, la agricultura en Honduras ha comparecido el ingeniero Alan Torres en el foro de Maya Televisión. Brillante, lúcido, una gran aportación. Hasta pronto, ingeniero Alan Torres. Mucho gusto, licenciado Arnulfo. Ha sido un placer, como le decía anteriormente, un gusto y un honor haber estado en su programa y pues haber dado a conocer mis puntos de vista y sobre todo mi experiencia en estos temas. Hay que comprometer a los políticos, hay Muy sencillo. que promover al país a nivel internacional para que, tomando todas las precauciones y todas las medidas de prevención, se haga inversión en el campo. Exacto. Antes un galón de café costaba bien poco dinero pagarlo al cortador. Ahora es que no hay cortadores. Cantidades de jóvenes que se vienen del campo, del área rural a la ciudad. Aquí la costa norte, las maquilas, está lleno de hombres y mujeres. Ya no hay cultivo de frutas, de verduras. Ya no hay ese incentivo. También estas son políticas que tiene que tomar el gobierno
de Honduras, como dijo el ingeniero Alan Torres, estamos en un proceso electoral donde vendrán nuevas autoridades o se renovará la estructura gubernamental estatal y esto tiene que tomarse en cuenta. Me encanta el tema de la agricultura, soy un promotor cultural, hemos formado un grupo de trabajo aquí en Radio 1, en Maya Televisión, en Radio El Mundo, donde las raíces del país hablan de allá por 1500 con el cacique Lempira, el cacique Sicumba, y que a este hombre, a Sicumba, Santiago de Sicumba, se le conoció como un gran comerciante y un gran productor de cacao. Vean ustedes cómo puede ser estas cosas, que todo ha cambiado. Antes era tomar cacao, chocolate de cacao. Hoy es que le ofrecen café o le ofrecen otros productos. Y lo que habló el ingeniero Alan Torres también lo traigo. Esto es salud. Hoy lo que tomamos es prácticamente contaminación orgánica, producto de insalubridad. El foro de Maya Televisión, el foro de Honduras, qué bien estuvo este profesional de la agricultura, este profesor, el ingeniero Alan Torres. Si alguien lo quiere contactar para que sirva conferencias en otras radios, en otras televisoras, lo quieren entrevistar para redes sociales, lo quieren llevar a sus comunidades, a centros educativos, con todo gusto nosotros les damos el contacto. El presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, también le interesa el punto de vista sobre la agricultura y por supuesto que sea aquí en Honduras. Soy Arnulfo Aguilar. Hasta pronto.